Hay una pregunta que me han hecho cientos de veces a lo largo de mi vida, como médico, como cirujano y como ser humano. Una pregunta que casi siempre llega en voz baja, con los ojos humedecidos, cargada de nostalgia, de amor y de una profunda necesidad de consuelo. Doctor, ¿dónde están ahora nuestros seres queridos que han muerto? Si estás escuchándome en este momento, es muy posible que tú también te lo hayas preguntado alguna vez. Quizá has perdido a alguien a quien amabas profundamente. Quizá has sentido su ausencia como un vacío físico en el pecho. O quizá, incluso, has tenido la sensación de que, de alguna forma, esa persona sigue ahí. Suscríbete al canal si quieres descubrir quién eres más allá del cuerpo y comprender qué ocurre realmente con la conciencia cuando el cuerpo muere. Durante años, la medicina tradicional nos ha enseñado que cuando el corazón se detiene y el cerebro deja de funcionar, todo termina. Punto final. Nada más. Pero hoy quiero hablarte desde un lugar muy distinto. Desde la ciencia, sí, pero también desde la experiencia clínica, desde la observación rigurosa y desde algo que me transformó profundamente como médico y como ser humano, porque lo que he aprendido tras décadas escuchando a pacientes que regresaron de la muerte clínica es que la conciencia no desaparece. Y si la conciencia no desaparece, entonces nuestros seres queridos tampoco lo hacen. Ahora bien, quizá te estés preguntando algo muy concreto. ¿Están realmente en algún lugar o es solo una forma simbólica de hablar? En unos instantes te lo voy a explicar con calma, paso a paso, sin dogmas y sin misticismos innecesarios. Durante muchos años ejercí como cirujano en el Hospital de Bellvitge, un hospital universitario, uno de los más importantes de Europa. Allí trabajé con pacientes críticos, con personas que habían cruzado el umbral de la muerte clínica y habían regresado, personas normales, ingenieros, amas de casa, médicos, jóvenes, ancianos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantos de ellos relatan experiencias tan similares, incluso cuando no se conocen entre sí y provienen de culturas diferentes? Dentro de un momento vas a entender por qué eso es tan importante. Cuando un paciente me miraba a los ojos y me decía: doctor, yo estaba fuera de mi cuerpo, yo lo vi todo, yo sentí paz, yo vi a mis padres fallecidos, algo en mi interior empezó a resquebrajarse. No desde la fe, sino desde la lógica científica. Porque si la conciencia fuera solo un producto del cerebro, esas experiencias no deberían existir y, sin embargo, existen y se repiten y tienen estructura y coherencia. Aquí es donde entramos en un concepto fundamental, la dimensión astral. Tal vez la palabra astral te suene extraña, incluso esotérica, pero quiero que la dejemos por un momento libre de prejuicios. Cuando hablo de dimensión astral no hablo de fantasía. Hablo de un nivel de realidad no físico, pero real, donde la conciencia puede existir sin el cuerpo material. ¿Te has planteado alguna vez que el cuerpo podría ser solo un vehículo, una especie de traje biológico temporal? Pronto vas a entender por qué esta idea no es una creencia, sino una conclusión lógica. En las experiencias cercanas a la muerte, lo primero que ocurre es la separación entre la conciencia y el cuerpo físico. El paciente deja de identificarse con su cuerpo, ya no siente dolor, ya no siente peso, ya no siente miedo. Se percibe a sí mismo como presencia. Y aquí aparece algo fascinante. Muchos relatan encontrarse con seres queridos fallecidos, no como recuerdos, no como imágenes mentales, sino como presencias conscientes, reconocibles, con identidad propia. Permíteme hacerte una pregunta importante. ¿Crees que una mente inconsciente, con el cerebro apagado, podría fabricar encuentros coherentes, cargados de amor, diálogo y reconocimiento mutuo? En unos minutos te explicaré por qué la neurociencia no puede sostener esa explicación. Estos encuentros no se producen en el mundo físico, no ocurren en esta dimensión material, ocurren en lo que podríamos llamar la dimensión astral,
un plano de existencia donde la conciencia no necesita un soporte biológico. Nuestros seres queridos, cuando dejan el cuerpo, no se disuelven en la nada, continúan existiendo como conciencia. Y esa conciencia habita un plano vibracional distinto, no visible para nuestros sentidos físicos, pero real. Quizá ahora te estés preguntando si están ahí, ¿por qué no los vemos? Dentro de un momento voy a aclarar esto con una metáfora muy sencilla. Imagina que estás escuchando una emisora de radio. Si no sintonizas la frecuencia correcta, la música no existe para ti, pero la señal sigue ahí, no ha desaparecido. Simplemente no estás en la frecuencia adecuada. Nuestra conciencia, mientras está encarnada en un cuerpo físico, está sintonizada con la realidad material, con el espacio, el tiempo, la gravedad. Cuando el cuerpo muere, la conciencia cambia de frecuencia y accede a otro plano. Ese plano es lo que muchas tradiciones han llamado dimensión astral. No es un lugar en el sentido físico, es un estado de existencia. ¿Te ha pasado alguna vez que has sentido la presencia de alguien que ya no está? En unos instantes te explicaré por qué esa sensación no es imaginación. Muchas personas me han dicho: doctor, sentí que mi madre me acompañaba, sentí paz de repente, olí su perfume, sentí una calma que no era mía. Desde la psicología clásica se habla de duelo, pero hay algo más, mucho más. Cuando la conciencia no está limitada por el cuerpo, puede interactuar de formas que aún no comprendemos del todo. La dimensión astral no está separada de nosotros por una distancia, sino por una diferencia vibracional. Y aquí quiero ser muy claro. Nuestros seres queridos no están atrapados, no están sufriendo, no están vagando perdidos. Eso es un mito. Lo que muestran las experiencias cercanas a la muerte es un estado de paz, de comprensión y de continuidad. Déjame preguntarte algo con honestidad. ¿Y si la muerte no fuera una pérdida, sino un cambio de estado? Dentro de poco vamos a profundizar en esto. En la dimensión astral, la conciencia no se expresa a través de palabras, sino a través de comprensión directa. No hay engaño, no hay máscaras, no hay ego como lo conocemos aquí. Muchos pacientes relatan que al encontrarse con sus seres queridos, la comunicación es inmediata. No hablan, se entienden, se reconocen, se aman. Eso nos lleva a una conclusión muy importante. La identidad personal no se pierde. El yo profundo permanece. Quizá ahora te preguntes: ¿entonces me reconocerán cuando yo muera? En unos minutos te daré una respuesta que puede traerte mucha paz. La conciencia no es el cerebro. El cerebro es un filtro, un receptor, un modulador. Cuando ese filtro desaparece, la conciencia se expande y en esa expansión el vínculo de amor no se rompe. El amor no es una emoción química, es un estado de conciencia y como tal no muere con el cuerpo. Aquí quiero detenerme un momento porque esto es crucial. El amor es la fuerza que conecta dimensiones. Por eso, muchas experiencias incluyen un mensaje recurrente. Aún no es tu momento, debes volver, todavía tienes algo que aprender. Nuestros seres queridos, desde la dimensión astral, no interfieren, no controlan, no manipulan, acompañan, sostienen, inspiran. ¿Alguna vez has sentido que en un momento difícil algo te sostenía por dentro? En los próximos minutos vas a entender por qué eso ocurre. Cuando comprendemos que la conciencia sobrevive, la muerte deja de ser una amenaza. Se convierte en una transición y el duelo, aunque sigue siendo doloroso, se transforma. Ya no es un adiós definitivo. Es un hasta luego. No te estoy pidiendo que creas. Te estoy invitando a reflexionar, a observar, a escuchar testimonios, a abrir la mente con rigor científico. Porque la ciencia no avanza negando lo que no entiende, avanza investigándolo. Y aquí quiero hacerte una pregunta profunda, de esas que resuenan por dentro. ¿Y si el mayor error de nuestra cultura fuera haber reducido al ser humano solo a su cuerpo? Pronto vamos a entrar en una parte muy importante donde te explicaré qué papel tiene la supraconciencia en todo esto y por qué entenderla
puede cambiar por completo tu forma de vivir y de morir. Hasta ahora hemos hablado de la continuidad de la conciencia y de la dimensión astral como un plano real de existencia. Pero ahora quiero llevarte un poco más profundo, porque aquí es donde muchas personas sienten una mezcla de alivio y vértigo. Quizá te estés preguntando algo muy humano. Si mis seres queridos siguen existiendo, ¿me ven? ¿Me escuchan? ¿Saben lo que siento? Dentro de un momento voy a explicarte esto con mucha delicadeza, porque es un tema que toca el corazón. Cuando la conciencia deja el cuerpo físico, desaparecen dos grandes limitaciones: el tiempo y el espacio. Esto no es poesía, es una observación repetida en miles de experiencias cercanas a la muerte. Los pacientes describen una percepción simultánea, no lineal. Lo comprenden todo a la vez. En la dimensión astral no existe el tiempo como lo vivimos aquí. No hay pasado ni futuro. Todo ocurre en un eterno presente. Por eso, desde ese plano, la conciencia puede percibirnos sin invadirnos.